Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Digital Hair Academy. Ya sabéis que estáis en el lugar donde encontrar formación de calidad para todos los peluqueros, los estudiantes y en general los profesionales que nos dedicamos al mundo del cabello. Hoy os traigo un corte que para mí realmente es muy importante entenderlo a la hora de comprender las bases y los fundamentos del corte, y ese es el corte a 90 grados. Es este corte que tengo aquí, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento, vamos a ver qué características tiene, por qué hemos realizado los movimientos que hemos realizado y sobre todo nos va a ayudar este corte a comprender el por qué cada movimiento y cada elevación y cada manera de cortar tiene una repercusión y tiene un efecto dentro de la cabeza. Para hacerlo, vamos a hacerlo de una manera un poco distinta a lo que os tengo acostumbrados y vamos a dividir esta formación en dos partes. Aquí, en este vídeo, os voy a enseñar un resumen. Vamos a hablar de los puntos más importantes, vamos a analizar este corte, pero esta formación la vais a poder encontrar en el área privada de nuestra academia. Y este no es el típico vídeo que os manda a una formación de pago, nada de eso. Aquí lo que estamos haciendo es hacer un cribaje. Queremos que la gente que acceda a estas formaciones sea gente que realmente esté comprometida con su formación y por eso estamos alojando este vídeo en nuestra área privada, pero es totalmente gratuito. Lo único que tenéis que hacer es clicar en el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo y ahí podréis acceder a esta clase privada. De manera que, como os digo, aquí lo que vamos a hacer va a ser ver un pequeño resumen, vamos a ver el porqué de cada movimiento y realmente vamos a entender qué es lo que está sucediendo, de manera que todavía no vayáis a ver el vídeo, aquí vais a poder ver este resumen, esta pequeña clase introductoria para lo que vendría siendo el otro vídeo. Si os gusta este vídeo, dejarnos un buen like, que esto siempre anima a seguir generando contenido, dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos, explicarnos qué es lo que os gustaría ver en los próximos vídeos y si conocéis a alguien que le pueda interesar este contenido, ya sabéis, compartidlo para que la comunidad de la Digital Hair Academy pueda seguir creciendo. Además, aquí os voy a dejar el enlace a nuestras redes sociales y aquí abajo también en la caja de descripciones para que nos podáis seguir y allí vais a poder encontrar mucho más contenido. Venga, vamos a ver este resumen. Muy bien, primero de todo, como os comentaba, particiones craneales. Vamos a hacer un breve repaso. Fijaros, tenemos aquí un cráneo anatómico, tenemos 4 tipos de huesos, 4 tipos de áreas craneales definidas por esos huesos. El frontal, la zona de los temporales, el parietal y el occipital. Y cada una de ellas nos divide la cabeza en diferentes planos. ¿Qué quiere decir eso? Que según en la zona que nos encontremos de la cabeza vamos a encontrar diferentes tipos de planos y diferentes curvaturas que nos van a ir marcando la forma de la cabeza. Fijaros que además es muy sencillo verlo a través de los huesos craneales, por eso siempre hago tanto hincapié. Por ejemplo, en la zona del occipital tenemos este plano de aquí, que llegados al punto occipital empieza a curvar hasta llegar al punto ápice, el punto más elevado de la cabeza. Aquí en medio tendríamos la zona del parietal, aquí delante tendríamos el hueso frontal y luego tendríamos las dos zonas de los temporales, ¿de acuerdo? Los dos temporales al lado y lado de la cabeza que nos definirían estos planos de aquí, de manera que tenemos plano de temporales, plano del occipital, el plano del frontal y un plano muy curvado, que es el más curvado de toda la cabeza, que es el del parietal. Bien, una vez entendido esto, vamos a pasar a ver cómo hemos dividido las áreas craneales. Evidentemente no las hemos dividido exactamente igual que los huesos, porque ya veis que tiene esta forma pues un poquito rugosa, sino lo que hemos hecho al final es una simplificación de estos huesos craneales y por eso hemos dividido la cabeza de esta manera: los temporales, la zona del frontal, la zona del parietal y la zona del occipital. Y esto nos va a ayudar a la hora de llevar un control del corte, a la hora de llevar un orden y a la hora de hacerlo mucho más sencillo. Bien, fijaros, como os comentaba, lo que vamos a hacer va a ser seguir la forma de la cabeza, de manera que estas particiones nos ayudan y lo que vamos a hacer aquí va a ser seguir la forma de la cabeza colocando el cabello completamente perpendicular y nuestros dedos paralelos al cuero cabelludo en todo momento. De manera que lo que vamos a hacer, fijaros, que va a ser seguir esa forma de la cabeza. Es decir, como si el pelo, que en este caso sería el peine, estuviera todo el rato completamente tieso, perpendicular al cuero cabelludo. De manera que cuando nosotros cortemos el cabello aquí, este cabello lo cortemos aquí, va a tener la misma largura que este que vamos a cortar en la zona del frontal. ¿Vale? Fijaros, tendremos este cabello de aquí y este cabello de aquí tendrán la misma largura. ¿Eso quiere decir que van a caer todos a la misma altura?
Evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque el cabello que nace aquí arriba, nace mucho más arriba que este de aquí abajo. De manera que este de aquí abajo nos va a dar la largura máxima del corte, porque al ser el que está en la zona más baja, evidentemente es el que va a llegar más abajo, el que va a tener, digámosle, más largura, aunque los dos van a ser igual de largos, pero va a marcar la largura máxima del corte. Y este de aquí, pues nos va a caer, fijaros, nos va a caer, pum, 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 a esta altura de aquí. Fijaros que este de aquí, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer la medida completa del peine, nos caerá a esta largura de aquí y este de aquí nos va a caer a esta largura de ahí. Fijaros la diferencia, y de ahí lo que os comentaba antes de que este corte en la zona delantera parece que esté más corto y parece que esté más largo en la zona trasera, pero no es así. Todos los cabellos están exactamente a la misma largura. Lo único que nos está marcando esa forma es la forma que tiene la cabeza, el nacimiento, la implantación. Fijaros lo importante que es conocer los movimientos que vamos a realizar dentro del corte y sobre todo conocer muy bien cuál es la forma de la cabeza para entender por qué nos está dando esta largura. Muchas veces cuando estamos empezando nos cuesta mucho visualizar esto porque decimos, ¿cómo puede ser? Si estoy cortando este cabello de aquí arriba igual de largo que este de aquí, pero me está quedando una forma distinta. Bien, pues esta es la clave para poder entenderlo. La clave es entender la forma que tiene la cabeza y que según de qué manera lo estemos cortando nos va a quedar una forma u otra. De la misma manera, esto nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver con el transporte, que ya hablaremos más adelante en próximos vídeos del transporte. Pero el transporte, en definitiva, lo que nos está diciendo es que si desplazamos toda una masa de cabello a un punto y la cortamos, al dejarla caer, cada uno va a caer de manera distinta, porque a pesar de que la hemos cortado toda en el mismo punto, hay cabellos que estarán más cerca del área cortada y cabellos que estarán más lejos del área cortada. De manera que vamos a encontrar esas técnicas que se utilizan tanto a la hora de desarrollar pues, bobs que son degradados de corto a largo. Pero no quiero entrar en profundidad con eso, ya os digo, vamos a hablar en próximos vídeos. Aquí lo que quiero que entendáis es que todos y cada uno de los cabellos que vamos a cortar van a estar a la misma largura, pero eso no quiere decir que todos vayan a caer a la misma largura debido a la forma de la cabeza. Muy bien, por último, y antes de que vayáis a ver el vídeo tutorial completo con la clase privada, quiero explicaros qué tipo de secciones hemos utilizado a la hora de realizar este corte. Y esto es muy importante porque estas secciones cobran realmente un sentido a la hora de seguir la forma de la cabeza. Primero de todo, importante diferenciar entre partición y sección. Las particiones son esas cosas que hacemos antes de cortar para dividir el cabello en diferentes áreas y distribuirnos el cabello por diferentes planos para que sea mucho más sencillo y nos podamos adaptar mejor y podamos tener un trabajo más dinámico. Y luego están las secciones, que son esas pequeñas particiones que hacemos dentro de las particiones. Y las hacemos porque no todos los cabellos dentro de una partición se cortan de la misma manera. En este caso, en este corte, lo que vamos a hacer va a ser adaptarnos a la forma de la cabeza y por eso tenemos que hacer unas secciones que sean adecuadas a ese objetivo, al objetivo de adaptarnos a la forma de la cabeza. Bien, ya veréis que vamos a utilizar diferentes tipos de secciones, vamos a hacer un repaso de diferentes tipos de secciones y esto es muy interesante para conocerlas. Y primeramente vamos a ver que vamos a utilizar en la zona del occipital, que es en la parte por la que vamos a empezar el corte, con secciones verticales. Fijaros que toda la zona del occipital, que aquí la vemos de manera lateral y aquí la vemos desde la parte de atrás, son secciones verticales. Y vamos a hacerlo de esta manera porque la parte del occipital, la zona del occipital de la cabeza es una parte que es bastante plana y ya nos va bien trabajar mediante secciones verticales para seguir esa forma de la cabeza. Bien, la siguiente partición que vamos a ver es la partición de la zona de los temporales y ahí vamos a realizar secciones también verticales. Son unas particiones que también tienen un plano bastante recto y las secciones verticales nos ayudan también a seguir muy bien esa forma de la cabeza. De manera que tanto la zona del occipital como la zona de los temporales las vamos a trabajar mediante secciones verticales. Acordémonos de esto. Bien, ahora vamos a pasar a la zona del parietal. En el parietal, como antes os he comentado, es una zona o es un área que es muy redondeada. Fijaros que pasamos de una zona bastante plana y cuando llegamos al punto occipital, toda esta parte de aquí, toda la parte del parietal,
es la zona más redondeada de la cabeza. ¿Y cuál es el tipo de sección que nos ayuda a la hora de adaptarnos a la forma de la cabeza? Pues las secciones radiales. ¿Y por qué tienen ese nombre? Pues tienen ese nombre porque tienen forma de radio, como su nombre indica. Fijaros que al final los radios de una bicicleta parten todos de un punto. Tenemos la rueda exterior y tenemos todos los radios de la bicicleta, pues que al final se encuentran en el centro. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a hacer con esta partición. Fijaros que si pudiéramos hacer un mapamundi de esta partición, es decir, si pudiéramos poner toda esta zona del occipital completamente plana sobre una superficie, como por ejemplo la pizarra, encontraríamos que tiene esta forma, ¿de acuerdo? Nuestro punto de referencia va a ser el punto ápice. Este punto que está ahí arriba es el punto más elevado de la cabeza, ¿de acuerdo? Este de aquí, si lo vemos en el maniquí, es justamente este, ¿de acuerdo? Si colocamos el rotulador aquí, lo vamos a ver claramente que es este de aquí, el más elevado de la cabeza. Bien, pues del punto ápice es de donde van a partir todas esas secciones. Y fijaros que lo que vamos a hacer con estas secciones va a ser adaptarnos a la forma de la cabeza. Nos estamos adaptando a la forma de la cabeza justamente para conseguir seguir esa curvatura y que podamos colocar el cabello completamente perpendicular a la raíz y nuestros dedos estén siguiendo todo el rato la forma de la cabeza. De manera que os lo pongo en rojo para que lo veáis bien, para que lo podáis diferenciar tanto de la vista trasera como de la vista lateral y os acordéis cuando veáis el vídeo de que estamos realizando este tipo de secciones. Igualmente lo voy a comentar en el vídeo, ya veréis que es muy completa la explicación, pero acordaros de este punto porque realmente es muy importante a la hora de entender el corte y de seguir esa forma de la cabeza. Bien, por último, la zona del frontal, que aquí la estamos viendo desde el lateral y aquí la estamos viendo desde la parte de arriba. Fijaros que la hemos dividido en dos partes, hemos dividido esta zona del frontal por la mitad en dos partes y esta mitad izquierda la estamos haciendo mediante secciones horizontales y esta parte derecha la vamos a hacer mediante secciones semirradiales. ¿Qué quiere decir semirradiales? Fijaros que cuando hablamos de radiales todas salen de un punto, pero aquí son semirradiales porque sí que estas dos o tres primeras secciones van a salir todas del mismo punto, pero a medida que vamos avanzando en esta partición ya no van a ir saliendo todas del mismo punto. Van a seguir una lógica estas secciones, pero no van a salir todas del mismo punto. ¿Por qué he querido trabajar la zona del frontal, esta zona delantera superior, de dos maneras distintas? Pues bien, porque lo que quiero que se entienda aquí es que nos estamos adaptando a la forma de la cabeza, pero no solo nos estamos adaptando a la forma de la cabeza en este sentido, sino que también nos estamos adaptando a la forma de la cabeza en este sentido. De manera que cuando hacemos secciones horizontales, lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo este movimiento, este ligero movimiento en el cual el cabello siempre está completamente perpendicular a la raíz. Y al mismo tiempo que realizamos ese movimiento, también estamos realizando con el mismo tipo de secciones este movimiento en el cabello siempre está perpendicular. Y eso es muy interesante porque nos va a ayudar a hacer un ejercicio de entendimiento de qué forma tiene la cabeza y por qué nos estamos adaptando y tenemos que fijarnos bien en todo momento qué tipo de elevación y de movimiento estamos haciendo en el cabello. Bien, el otro lateral, el lateral izquierdo, lo hemos hecho mediante secciones semirradiales y fijaros que vamos a partir de una primera sección que va a ser vertical, ¿de acuerdo? Vamos a adaptarnos de esta manera a la forma de la cabeza y poco a poco vamos a ir haciendo este movimiento hasta terminar con una sección horizontal como las que tenemos en la parte de la derecha. Dicho así, puede parecer un poco lioso. Ahora cuando veáis el vídeo, cuando accedáis a través del enlace que os dejo aquí abajo, lo vais a ver en la práctica y ya vais a ver que no es tan difícil. Pero quería hacerlo de dos maneras diferentes y dar ese plus de dificultad para que se pueda entender mucho mejor esto de lo que os estoy hablando, esto de adaptarnos a la forma de la cabeza, esto de por qué estamos haciendo estas secciones para ese cometido. De manera que ahora sí, ahora ya hemos visto toda esta introducción, hemos visto la parte más técnica con los highlights, con los puntos más importantes para poder entender este corte, esta clase privada en formato tutorial que os dejo, ya os digo, abajo en el enlace.
y quiero que ahora vayáis a verlo y que nos digáis qué os ha parecido. Cuando termináis de verlo, os dejaremos un botón de comenta en el cual podéis volver a venir aquí al vídeo de YouTube y queremos que nos dejéis vuestros comentarios, que nos digáis si se ha entendido, si ha sido claro, si os ha funcionado para poder entender mejor la técnica del corte, y si es así, ya sabéis, dejarnos un buen like, dejarnos un comentario y compartirlos con la gente pues que le pueda ser de utilidad o que le pueda funcionar para entender mejor todo lo que es la teoría del corte y todo lo que tiene que ver pues con el corte en la peluquería. De manera que nos vemos en el área privada y en el próximo vídeo de la Digital Hair Academy. ¡Chao!